Supercrack Estrella presenta Apple, un hipone en una pintura de 1670. Esta es la historia de algo que circula por internet y es ya viral. Yo iré mucho más lejos con esta historia y explicaré cómo este pintor dibujaba máquinas del tiempo y viajeros del tiempo en sus cuadros y los mensajes ocultos que deja. Por increíble que parezca, el mandamás de Apple, Tim Cook, está convencido que el invento de Steve Jobs retrocedió 338 años y que fue retratado por un pintor barroco. Tim Cook, de Apple, asegura que el hipone fue retratado en un cuadro del siglo XVII. Apple es una empresa fundada hace 40 años en 1976, pero una pintura del siglo XVII ha desatado la polémica con una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, Apple. Y es que su jefe, el innovador Tim Cook, dice haber encontrado uno de sus productos en dicho cuadro. Se trata de la obra del pintor holandés Pieter de Hoch, que en 1670 escenificó en un óleo la entrega de una carta. No habría nada de raro en todo esto, de no ser por Tim Cook, que asegura que lo que entrega ese hombre no es una carta, sino un hipone. La pintura mide 68 por 59 centímetros, en la cual se ve a un joven que sostiene un objeto rectangular que, efectivamente, guarda cierto parecido con el hipone. Siempre pensé que sabía cuándo había sido inventado, pero ahora ya no estoy tan seguro, dijo Tim Cook a medios estadounidenses. Pero dejando las especulaciones atrás, el dueño de Apple argumentó que todo podía ser fruto de casualidad o una pareidolia. Otros celulares que viajaron en el tiempo. Surge un vídeo en donde el boxeador Mike Tyson pelea con Peter McNally. El vídeo es de 1995, y según cuenta la historia y conocedores del tema, Tyson ganó la pelea por descalificación en el primer round y logró su victoria número 42 en 43 peleas. ¿Qué es lo extraño? Bueno, en una parte del vídeo se puede ver cómo Mike Tyson mete puñete, mientras que el fondo se para alentar al boxeador. Sin embargo, algo muy raro salta a la vista: un hombre graba la pelea, con un smartphone. Si bien el teléfono celular ya se había inventado y estaba suelto en el mercado desde 1983, pero en 1995 era imposible que un celular tenga cámara, ya que con las justas llamaba y te daba la hora. Entonces, todo indica que algún viajero en el tiempo quiso ver esa pelea, o llevar un registro de que estuvo ahí y la costumbre le habría engañado grabando la lucha con su smartphone. ¿Pero se puede viajar en el tiempo? Al parecer sí, ya que cada vez estas apariciones son más frecuentes. Bueno, ahora vamos a ver quién era este pintor que dibujó un teléfono móvil en el año 1670. El pintor holandés Pieter de Hoch fue quien dibujó este teléfono móvil, y si nadie demuestra que hay truco en este cuadro, pues nadie podrá decir que esto no es un móvil. Al observar la obra de este pintor me encuentro que todos sus cuadros contienen mensajes cifrados ocultos. La manera obsesiva con la que dibuja puertas en sus cuadros tiene un mensaje oculto. Esas puertas son máquinas del tiempo, ese es el mensaje oculto que lanza con esas puertas. Las puertas representan portales dimensionales para viajar en el tiempo. Las personas que hay delante y detrás de las puertas son viajeros del tiempo. Casi siempre niños, o seres enanos, o también, como muestro en una imagen, aliens en forma de reptil. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las puertas que aparecen en la obra de este pintor son máquinas del tiempo, y que los seres que hay detrás y delante de estas puertas son viajeros del tiempo. Incluso si te fijas en el cuadro donde aparece el móvil, podemos observar que el gorro de la niña parece más bien un casco para estos viajes del tiempo. Pero hay otra versión de lo que es el móvil en este cuadro. Aquí queda también. El cuadro al que Cook se refería era un hombre entregando una carta a una mujer en un recibidor, un óleo sobre lienzo, de 68 por 59 centímetros, en los que se puede apreciar a una pareja conversando y el hombre que está de pie sostiene algo rectangular en la mano. En lo que el pintor holandés trató de dibujar una carta, el CEO del gigante de Silicon Valley vio claramente un smartphone de su compañía. ¿Por casualidad sabes, Tim, cuándo y dónde el hipone fue inventado?, preguntó Croes a Cook en el escenario, durante su ponencia en la Startup Fest. Fue en ese momento cuando el CEO de la empresa estadounidense relató que había visto uno de sus productos en la mano de uno de los personajes de la obra pictórica. Tú sabes, creí que lo sabía hasta anoche. Anoche Neelie me llevó a echarle una mirada a algunas pinturas de Rembrandt, y en una de esas pinturas quedé impresionado. Había un hipone en una de las pinturas, respondió sonriente Cook. Croes mostró la imagen, pero se veía borrosa, por lo que el CEO de Apple debió aclarar: es difícil de ver, pero les juro que está allí. Siempre creí saber cuándo el hipone había sido inventado, pero ahora no estoy tan seguro.
Más cosas que aparecen en la obra del pintor Pieter de Och. El piso a cuadros blanco y negro ha existido en los templos desde los tiempos del antiguo Egipto. Más que una simple decoración, el pavimento de mosaico tiene un profundo significado esotérico. Hoy en día es uno de los símbolos más reconocibles de la masonería y es la planta ritual de todas las logias masónicas. El pavimento es el área en la que las iniciaciones ocurren y es emblemático en la vida humana, encuadrado con el bien y el mal. Según los investigadores de lo oculto, el pavimento de mosaico a cuadros históricamente ha representado la casa de los misterios, y sus orígenes se remontan al antiguo Egipto y los ritos dionisíacos. La planta tipo tablero de ajedrez sobre el cual la logia masónica moderna se encuentra es el viejo tablero de los arquitectos dionisíacos, y mientras la organización moderna ya no se limita a los gremios de obreros, aún conserva en sus símbolos las doctrinas metafísicas de la antigua sociedad de la que es presumiblemente la consecuencia. Algunos afirman que el pavimento de mosaico sirve como un círculo mágico para ser utilizado en viajes interdimensionales y la comunicación. El significado más profundo del mosaico es, por lo tanto, trascender los límites del reino material. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta El misterio del Cristo de Lotero de Palencia. La primera vez que pude ver al santo me pareció raro, sobre todo sus ojos. Quise investigar si podía haber algo de misterio que tenga que ver con esta estatua que, desde mi punto de vista, es muy extraña. Y como siempre, mi presentimiento tenía razón. Esta estatua tenía sus misterios. Quiero ser respetuoso con esta estatua de Cristo de Lotero, soy creyente y no quiero ofender a nadie. Pero repito, tiene algo extraño para ser la figura de un santo. Para empezar con este misterio, descubrí que ya existió otra estatua del Cristo de Lotero que desapareció misteriosamente, pues esta fue la segunda estatua de Cristo de Lotero. Y es que el Cristo de Lotero, el más grande de Europa, y el segundo más grande del mundo, guarda su historia. Muchas son las leyendas que han permanecido constantemente vivas y sin acusar el paso del tiempo. Por el contrario, otras se durmieron en el transcurso de los siglos y quedaron sepultadas en la noche oscura del olvido, cual le sucediera al arpa bequeriana, tan cubierta de polvo, ella. Pocos palentinos de hoy ignoran que su capital se denominase Pallantía en la época romana. Muchos son, también, los palentinos, y no palentinos, que saben que la primera universidad de España estuvo ubicada en Palencia, y su creador fue el rey de Castilla Alfonso VIII en el año 1208. Miles son los palentinos que han subido al Cerro de Lotero para, desde tan privilegiada atalaya, observar una amplísima panorámica, geométricamente perfecta de la Paramera castellana, mientras la pétrea y gigantesca mole del Cristo, obra del insigne escultor Victorio Macho, parece bendecir a unos y otros. Sin embargo, ¿cuántos palentinos saben que en su capital y provincia hubo ya, de esto hace 830 años, otro Cristo de Lotero? Se trataba de una estatua mayor que la actual, pero no de granito, y erigida en el otro cerro, muy próximos entre sí, aunque algo más alto que donde se encuentra el Cristo actual, y un poco más alejado de la capital palentina. Ambos promontorios vienen a constituir dos caprichos surgidos de la corteza terrestre en etapas geológicas muy pretéritas. Pero vayamos por partes y retrocedamos 8 siglos, concretamente al año 1171, en que naciera doña Berenguela, reina de Castilla, e hija del rey castellano Alfonso VIII, gran impulsor de la cultura, y a quien, como ha quedado dicho, Palencia debe la primera universidad en España. Puede afirmarse, por lo tanto, que doña Berenguela y su padre siempre estuvieron muy unidos a Palencia, por aquel entonces todavía Pallantía, profesándola, ambos, gran estima y simpatía, hasta el punto de visitarla varias veces la reina de Castilla a lo largo de los 73 años que le permitió su buena salud, lo cual, para aquella época, sin antibióticos ni retrovirales, tampoco estuvo nada mal la longevidad de doña Berenguela. Y había de ser, precisamente, en una de sus excursiones por la llanura palentina, cuando comenzó a tomar cuerpo el proyecto que ella albergaba: erigir una colosal estatua del corazón de Jesús en el cerro más alto, aunque algo más alejado del casco de la ciudad. Llegado a este punto he de hacer referencia al acendrado catolicismo de doña Berenguela, pues no en vano tuvo el honor de ser madre de Fernando III el Santo. La determinación estaba tomada. Ahora solo restaba decidir, primero en familia, y posteriormente con los consejeros y ministros del Reino de Castilla, sobre cuál habría de ser el material a emplear en la construcción de una estatua de 30 metros de altura, y 5 metros de diámetro en su base. Imposible. No existe suficiente oro en el mundo para construir una estatua de tales dimensiones. Y de oro macizo.
exclamó con voz potente el condestable, oponiéndose frontalmente a tal dispendio. Es muy posible que no exista suficiente oro en el mundo, pero sí en el reino de Castilla, mi Castilla. Arguyó con firmeza y determinación doña Berenguela, sin dejarse amilanar por la oposición del condestable, quien, en su calidad de jefe supremo del ejército, y muy versado en matemáticas y aritmética, extendió sobre la amplia mesa un grueso y amarillento papiro, mojó en el tintero la pluma de ganso tiempo que iba explicando a los allí reunidos todos los datos y fórmulas de geometría plana, geometría analítica, y aritmética que el caso requería. Partiendo de los 5 metros de diámetro que iba a tener la estatua en su base, el condestable multiplicó 3416 por el cuadrado del radio, obteniendo, de este modo, el área de dicha base, y que arrojó 1963 metros cuadrados. Acto seguido, y conociendo la altura que debita tener la estatua de oro macizo, 30 metros, según los deseos de doña Berenguela, se trataba de averiguar el volumen expresado en metros cúbicos de oro necesario. El resultado que arrojó la operación aritmética, multiplicando ahora 3416 por el cuadrado del radio, 625, y esto por la altura de la imagen, 30 metros, no pudo por menos que dejar absortos y mudos de asombro a los allí reunidos, menos a doña Berenguela, quien seguía con la mayor atención los cálculos del condestable. Serán necesarios 588,9 metros cúbicos de oro. Nada más y nada menos, exclamó el condestable, deteniendo su mirada en cada uno de los presentes, y especialmente en la reina. Pero es que, Majestad, pasemos a considerar otro factor importantísimo y decisivo, como es el peso específico del oro. 19 kilos por decímetro cúbico, casi nada. Es preciso que todos ustedes comprendan este dato, manifestó el condestable. Al tiempo que su rostro adquiría solemne seriedad, dicho lo cual volvió a mojar la punta de la pluma en el tintero, a fin de calcular el número de decímetros cúbicos contenido en los 588,9 metros, igualmente cúbicos. Para lo cual multiplicó esta última cantidad por 1000, arrojando una cifra de 588,900. Vean ustedes. Toda esta elevadísima cantidad de decímetros cúbicos resulta indispensable para llegar a conocer el peso exacto del monumento en oro macizo, teniendo en cuenta los 19 kilos que pesa un solo decímetro cúbico, tal como acabo de manifestar hace un momento. La facilidad del condestable manejando números, extrayendo raíces cuadradas y desarrollando fórmulas, ponía de manifiesto un profundo conocimiento sobre la materia que trataba, cual si fuera un taumaturgo, para finalmente, y tras cotejar algunos datos, levantar su mirada del papiro y manifestar. La estatua del Cristo sobre el cerro pesará 11.189 toneladas, y todo ello en oro macizo. Ahora bien, ¿de dónde sacaremos tantísimo oro?, terminó preguntando el condestable. Este último dato, ofrecido por quien se había encargado de calcular la parte teórica y técnica del proyecto, pareció dejar a todos sin capacidad de respuesta, menos a doña Berenguela, quien mostrando una imperturbabilidad a toda prueba, respondió. Vuelvo a repetir que en el reino de Castilla existe oro suficiente para acometer esta magna obra, y con mayor motivo si es en Payantía. La noticia de que en esta capital se levantaría una estatua de oro macizo, con las dimensiones antes citadas, fue recibida por los ciudadanos con la apoteosis digna de tal acontecimiento, y a la que se unió una febril actividad que durante 2 años vivió la capital, dado que en ella se instalaron y dieron cita desde batiojas, especialistas en trabajar y batir el oro y la plata, hasta modelistas y encofradores. Tras 2 años de ímprobo esfuerzo y dedicación, la grandiosa obra se mostraba niesta sobre la cumbre del cerro, refulgiendo como una ascua, pudiéndose divisar desde los 4 puntos cardinales. Todo ello gracias a la luz que recibía del astro rey, y desde el naciente al ocaso. Las 11.189 toneladas que pesaba la áurea escultura no debía extrañar a nadie, si se tiene en cuenta el peso específico del oro, así como los 30 metros de altura de la imagen, y todo ello sobre una base circular de 19,63 metros cuadrados. A partir de ese momento, y desde todos los lugares del reino castellano, Payantía se convirtió en lugar de obligado peregrinaje y jubileo para poder contemplar la monumental imagen en la cima del Otero reflejando, a raudales, la luz del día sobre la llanura castellana. Mucho había sido el dinero invertido por doña Berenguela en otorgar a Payantía tal privilegio, y esta misma ciudad, junto con toda la comarca, se beneficiaría durante un siglo de una fuente de riqueza y prestigio, procedente de los millares de visitantes que a ella acudían, y al mismo tiempo poder degustar su buen pan y su buen vino. Tanto en las amenas tertulias como en las concurridas calles, pasó a ser corriente que, el tan conocido chascarrillo, ojo al Cristo, que es de plata,
se convirtiera, ahora ojo al Cristo, que es de oro. Poniéndose de manifiesto el sano humor de unos ciudadanos que se sabían depositarios de una maravilla. Incluso llegó a crearse un numeroso cuerpo de guardia permanente, y que, similar a la pretoriana, encargada de vigilar el palacio de los desores en la antigua Roma, velaba día y noche, con lanza y escudo en ristre, por la seguridad del monumento, además de tener instaladas sus tiendas de campaña en las estribaciones del promontorio, a fin de que la estatua no sufriera menoscabo alguno. Esta unidad de vigilancia intensiva, la primera de que se tiene noticia, estaba compuesta por 30 fornidos y nobles payantinos, uno por cada metro de la escultura, quienes, conscientes del compromiso contraído con la corona de Castilla, se hubieran dejado matar antes de que nadie osara tocar con sus manos las 11.189 toneladas de oro macizo encomendadas a su custodia. Pero si algo no podían evitar estos fieles guardianes, era la envidia de sus conciudadanos, dado que aquellos percibían doble remuneración por su servicio. Primero el asignado por la reina castellana, y, al mismo tiempo el otorgado por el Cabildo Municipal de Payantía. Sin embargo, ¿cuál pudo ser la causa, o causas, de que aquella espectacular escultura no haya llegado hasta nuestros días? Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de un robo nocturno. Pero, ¿quiénes hubieran podido llevar a cabo tal hurto, teniendo en cuenta el peso brutal de la gigantesca mole? Semejante operación hubiera requerido el concurso de auténticas atlantes. ¿Lo hubieran permitido los aguerridos y fieles guardianes? Solamente un dato, a modo de eslabón perdido ha llegado hasta nosotros. Los payantinos de entonces, y todavía con la estatua ocupando la cima del cerro, nos han llegado este testimonio escrito en papiro y envejecido por el paso de los siglos. Una tarde decembrina, el cielo se fue cubriendo con plumas y amenazantes nubes, no tardando en desencadenarse una tormenta como jamás habían conocido los habitantes de la ciudad, y donde los horrísonos truenos, en hermanamiento con los centelleantes relámpagos, servían de contrapunto a las cataratas del cielo, que sin tregua alguna comenzaron a inundar la ciudad y los campos. Esta situación se prolongó durante una inacabable, terrorífica y fantasmal noche, al tiempo que un vendaval, contumaz y silbante, pugnaba por vencer a los cerrojos de recia forja, en tenaz y terca oposición. La sensación de angustia y zozobra parecía transmitirse, también, a las velas de sebo, dado que su llama, tenue y mortecina, acusaba cada trueno con un encogimiento y oscilación temblorosas, amenazando apagarse y sumir el aposento en la más lóbrega oscuridad. Los elementos de la naturaleza, desatados y en libre albedrío, competían entre sí, haciendo imposible el tránsito por calles y plazas, caso de que alguien hubiera tenido la suficiente presencia de ánimo, así como el alma y el corazón tan fuertes como para intentarlo. Ante esta realidad, los amedrentados ciudadanos optaron por encerrarse en sus casas, asegurando estas con cerrojos y candados, al tiempo que rayos y truenos se sucedían a cortísimos intervalos, impregnándolo todo de un denso olor a azufre, mientras trozos de hielo, del tamaño de puños, se mezclaban con la torrencial lluvia, golpeando los tejados como si se propusiera demolerlos. Los atemorizados habitantes apenas si pudieron conciliar el sueño aquella noche, y temiendo, de un momento a otro, el derrumbe de los techos sobre sus catres. Solo la luz de un tímido y tardío amanecer, de aquel 10 de diciembre del año 1344, vino a poner de manifiesto la desaparición de la monumental imagen de oro sobre el cerro. La noticia se propagó como si de otro relámpago se tratara, y no solo por la capital, sino por toda Castilla. «Han robado el Cristo», era el clamor unánime y popular que se repetía por calles, plazas y mercados medievales de la antigua Payantía. Las versiones que se escuchaban sobre lo sucedido eran de lo más diversas, y oscilaban entre el raciocinio mesurado y la disparatada e incongruente fantasía. Los charlatanes y los sacamuelas tampoco se callaban a la hora de emitir opiniones y puntos de vista, produciéndose entre estos y su numeroso auditorio discusiones, altercados y riñas a brazo partida. «Pero nos hemos quedado sin el Cristo de oro que nos donó nuestra reina, doña Berenguela», increpaba el irritado público a los improvisados oradores callejeros. Muchos eran los dimes y diretes que comenzaran a circular por la capital y toda la comarca. Como no podía ser de otra forma, también los invidentes ofrecían sus versiones particulares y las coplas del ciego, interpretadas por sus autores, vinieron a hacerse presentes, no resignándose a dejar pasar por alto lo que se dio en denominar el robo del Cristo. Nutridos grupos de espectadores, al aire libre seguían con la mayor atención el puntero del ciego quien, torpemente, con mano temblorosa y voz cascada, trataba de explicar las diferentes fases del robo, sin excluir la terrible tormenta de la noche anterior, y, en suma, la desaparición de las 11.189 toneladas de oro.
Bien era cierto, que las monocordes coplas provocaban el asombro en algunos corrillos de estáticos oyentes, o la abierta y estentórea carcajada en otros, sobre todo, cuando el invidente de turno responsabilizaba a las brujas, cabalgando sobre escobas y acudiendo a sus aquelarres nocturnos, de la desaparición del Cristo de Doña Berenguela, tal como le denominaban otros. Pero, ¿qué fue de los 30 guardianes, encargados de velar y vigilar la estatua de oro? Abundantes eran los rumores que comenzaron a circular por la capital y su entorno, habiendo para todos los gustos y para todos los disgustos. Descartada la versión del robo, así como su complicado y laborioso traslado a otro lugar, teniendo en cuenta el enorme peso de la estatua, eran muchos quienes pensaban que la desaparición hubiera podido deberse a la más que probable fundición de las 11.189 toneladas de oro, si se tiene en cuenta la extraordinaria cantidad de descargas eléctricas durante la larga y tormentosa noche en que sucedió el episodio, considerando que la imagen se hallaba sobre un cerro solitario en medio de la paramera, sin árboles y a considerable altura. Esta tesis fue aceptada como lógica, dado que el oro, al ser un metal muy blando, según afirmaban los batiojas de la época, hubiera podido deshacerse, pasando a cubrir toda la cima del cerro y acabar resbalando sobre su ladera cónica, forrando de oro una y otra. Ante esta posibilidad fueron cientos los habitantes de la ciudad quienes, provistos de todo tipo de recipientes, así como picos y palas, se encaminaron presurosos hacia el segundo y más alejado de los cerros, esperando hallarlo cubierto de una gruesa lámina de oro. Sin embargo, y desde lejos, los improvisados buscadores de oro pudieron comprobar que la ladera del montículo ofrecía el mismo aspecto ocre y terroso de siempre, en lugar de encontrarla pulida y brillante por la acción combinada del rico metal y el tímido sol decembrino. No obstante, escalaron el cerro hasta alcanzar la cumbre, por si en ella se encontraba algún resto de lo que allí hubo. Entre el ruido de los calderos, así como picos y palas al hombro, todos hubieron de rendirse a la evidencia de que el Cristo de Doña Berenguela había hecho de su presencia ausencia, y tal vez para siempre. Payantía se había quedado, de la noche a la mañana, sin la espléndida maravilla que la reina castellana dejara allí. No sería necesario decir que entre el grupo de personas apiñadas en la cumbre del cerro, las opiniones fluctuaban entre la resignación, por lo sucedido con la imagen, hasta la condena e indignación más absolutas. Esto tenía que suceder un día u otro. Pero ¿a quién se le ocurre dejar a la intemperie tantísimo oro en este lugar, aunque haya estado vigilado, día y noche, por un numeroso cuerpo de guardia? «Vamos, hombre», exclamó airadamente alguien de los que formaban el grupo. Pero lo que muy posiblemente desease la reina Berenguela, era dejar en las proximidades de la capital castellana, y para los pelentinos de hoy, una octava maravilla más de la antigüedad, como lo fueron la pirámide de Keops, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa en Éfeso, la tumba de Mausolo en Haliarnaso. Y, por supuesto, el Cristo de oro macizo de Doña Berenguela, en Payantía. Son ya muchos los siglos transcurridos desde la desaparición del Cristo de oro, pero sin que ningún rayo de luz haya venido a iluminar tan desconcertante suceso. Las opiniones de unos y otros nunca se movieron más allá del terreno de la simple conjetura, y el paradero final del Cristo de Doña Berenguela continúa perteneciendo al patrimonio del más insondable misterio. Si alguno de ustedes estuviera en disposición de aportar alguna pista o dato eficaz, a fin de recuperar para la Palencia de hoy el valiosísimo monumento. Una historia asombrosa, pero aún hay más, pues Cerro Otero, el lugar donde está la estatua, esconde otro secreto que nadie quiere contar. Y esto sí que puede ser alucinante de creer, pues el cerro donde está la estatua podría ser una pirámide. Su forma así lo sugiere. Palencia es una tierra de grandes misterios. Hace mucho tiempo dediqué un vídeo a la película Conan el Bárbaro, la primera película que hablaba de forma subliminar de muchas cosas que están tan de moda ahora. Pues aquí en la película podíamos ver al personaje malo cambiar su forma de humano a reptil. Pero había una escena en la película que llamó mucho la atención. Me refiero a la escena donde Conan tiene una relación amorosa con una bruja. Durante esta escena la bruja repite de forma repetida Zamora, lugar de Castilla-La Mancha que está muy cerca de Palencia. Pensé que podría ser cosa de la traducción al español. Pero, ¿por qué esta traducción? Repetir Zamora una y otra vez no tenía mucho sentido. Pero si observamos la escena más detenidamente, podemos ver que Conan pregunta por un estandarte con dos serpientes enfrentadas. Luego ya viene la escena de amor con la bruja, y esta repite Zamora. ¿Nos están dando acaso un mensaje de toda esta zona? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.
William Blake, el conde de Saint-Germain, Franz Anton Mesmer y Jean-Paul Marat. Estos 4 nombres ilustres fueron los maestros de ceremonias del Festival de la Bestia del año 1785. Aquel año, después de esperar 28 años, se abriría el portal dimensional para la entrada de Lucifer, Satanás, el portador de la luz. El acontecimiento de este ritual satánico tuvo lugar en el año 1785 en el castillo de Celle en Baja Sajonia. Era una de las residencias de la casa de Brunswick-Luneburgo. Esta construcción de 4 alas es el mayor castillo en la región meridional del Brezal de Luneburgo. Los 4 maestros, llamados magos negros encargados de realizar el ritual de apertura de portal dimensional para la entrada de Lucifer son William Blake, el conde de Saint-Germain, Franz Anton Mesmer y Jean-Paul Marat. Todos ellos fueron personas creyentes que renunciaron a la fe cristiana. Todos ellos conocen secretos de alquimia, cábala y satanismo. William Blake viene desde su tierra Inglaterra hasta Alemania, primero para en Francia y luego desde Francia directo a Alemania. William Blake fue un poeta, pintor y grabador inglés. Aunque permaneció en gran parte desconocido durante el transcurso de su vida. 1785, Mesmer abandonó París, donde había vivido 7 años. Para acudir al castillo de Alemania en el castillo de Celle en Baja Sajonia. Él es el segundo mago negro encargado de abrir este portal. Franz Anton Mesmer, nacido Friedrich Anton Mesmer, n. 23 de mayo de 1734, en Iznan, Suabia, Alemania, 5 de marzo de 1815, en Meersburg, Alemania, fue un médico alemán. Descubrió lo que él llamó magnetismo animal y otros después llamaron mesmerismo. Franz Anton Mesmer llega a Alemania acompañado del conde de Saint-Germain, un ser inmortal, vivo desde la época de Jesús. El conde de Saint-Germain fue un enigmático personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Ese mismo año de 1785 el Marqués de Sade escribe y explica cómo suelen ser los festivales de la bestia celebrados cada 28 años en su libro que será prohibido los 120 días de Sodoma. El Marqués de Sade no puede acudir al castillo al estar encerrado en la cárcel de la Bastilla, París, pero se las ingenia para que los 15 volúmenes manuscritos de los 120 días de Sodoma lleguen a su editor y este los haga llegar al castillo de Celle. Jean-Paul Marat llega desde Suiza al castillo, fue un científico y médico francés que realizó gran parte de su carrera en el Reino Unido, pero que resulta más conocido como activista, periodista y político durante la Revolución Francesa. Se le identificó con el ala izquierdista de la Revolución, los jacobinos. Su primera obra publicada, escrita en inglés y más tarde traducida y publicada en francés, su idioma nativo, fue Philosophicales Iron Man, ensayo filosófico sobre el hombre, 1773, donde demostraba atesorar un extenso conocimiento de los filósofos ingleses, franceses, alemanes, italianos y españoles. El ensayo ataca directamente a Claude Adrien Helvetius, quien, en su ensayo del Esprit, sobre el espíritu, declaraba que el conocimiento de la ciencia era innecesario para un filósofo. Marat opinaba que solo la fisiología podía solucionar los problemas de conexión entre el cuerpo y el alma. Aquí en esta cumbre satánica del año 1785, no solo se realizó la apertura de este portal sino que el portador de la luz, Lucifer, dejó los acontecimientos que tendrían que ser realizados por los siguientes 28 años hasta el próximo portal dimensional del año 1813. Fue aquí donde se planeó y orquestó la Revolución Francesa, entre otras cosas. Sin duda el personaje más importante en este castillo es Conde de Saint-Germain, del que se dice en esa época 1785 que tiene más de 2000 años. El nombre del conde de St. Germain suena familiar a todos los estudiantes de magia y artes ocultas. Es bien sabido que él llegó a París en la época de Luis XV y fundó una logia de masonería ocultista en dicha ciudad. Posteriormente, su amigo y pupilo, Cagliostro, se convirtió en el precursor y fundador de otras logias similares. St. Germain se propuso reformar el oficio masónico, revelando a unos cuantos elegidos la sabiduría oculta del Antiguo Oriente. Fue así como permitió a sus amigos de logia realizar copias de ciertos escritos en su posesión, siendo este manuscrito uno de dichas copias. Este perteneció, como puede observarse por la inscripción de la primera página, a Antoine Louis Moret, un hombre quien desempeñó parte activa tras los escenarios políticos, a comienzos del siglo pasado. El conde de St. Germain tiene el manuscrito para abrir los portales dimensionales.
y ese año se abrirá uno en el castillo de Alemania. Solo existe otro manuscrito perteneciente al conde de Saint-Germain, el cual es de conocimiento público, y se preserva en la biblioteca Library of Troyes, editorial Phoenix Press, Los Ángeles, 1933. El manuscrito inicia así. Esta es la magia santa, revelada a Moisés, descubierta en un monumento egipcio y preciosamente preservada en Asia bajo el emblema de un dragón alado. Este documento provee instrucciones específicas para el cumplimiento de los 3 objetivos principales: el descubrimiento de tesoros perdidos en el mar, el descubrimiento de diamantes y minas de oro y plata, y la prolongación de la vida y la apertura de los portales dimensionales. El Festival de la Bestia. He hecho ocasionales referencias sobre el tema en varias de mis lecturas y ha atrapado la atención de algunos de mis lectores. He sido animado a escribir sobre este ritual a través de los años, y siempre encontraba cosas más urgentes que hacer. Mis variadas fuentes me han dado testimonios independientes unos de otros, y esto me ha llevado a la conclusión de que la renombrada ceremonia de hecho existe. En términos simples, el Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, y es atendido por los principales mandos Illuminati alrededor del mundo. Esta es una ceremonia de gran nivel, y no sería correcto reconocerlo como un ritual anárquico de los Illuminati. El ritual es muy importante para Satán, y para los Illuminati. Hay muchas razones para ello. Una es que provee una especie de válvula de escape para hacer cosas horribles sin sentir culpa por ello. Una persona puede lanzar frases como: ya era tiempo de hacer esto, o así es como se hacen las cosas, o debemos proteger estas tradiciones. Permítanme citar varios artículos de lo oculto que están disponibles para el público. Estos libros ayudarán a documentar varios elementos del ritual del Festival de la Bestia. Por supuesto, brujas experimentadas encontrarán estas citas de vital importancia. Pero yo escribo este artículo para los cristianos y gente en general que no gustan de este tipo de cuestiones. La Enciclopedia de lo Oculto de Lewis Spencer, originalmente publicada en 1920, dice en la página 263 en la sección dedicada a números mágicos: en rituales mágicos, los números juegan una parte importante. El Concilio de las Brujas en el área de Portland recomienda comprar el libro de las sombras, como método para que las nuevas brujas aprendan el arte de la brujería. En su pack 151, en el capítulo relativo a magia, mito y simbolismo, al lector se le indica que los números apelan al inconsciente y que los números son usados como símbolos. Muchos son usados para implantar ideas en el subconsciente. El Festival de la Bestia es asociado con el número 28, así como su reverso, 82, y también como su combinación 7 veces 4. Uno de los mejores libros en cuanto a números y su magia es el de Aleister Crowley, La tabla de correspondencias. En la pack 58 del libro de Crowley, de la tabla de correspondencias de la Orden de Kiplot, se informa que el 28 es el número de la bestia, que es Baimirón quien es bestial. Crowley dice también que el número 28 está asociado con el unicornio, el pavo real y el arco iris, vidrio artificial, la calcedonia que sugiere nubes, y en astrología en general, el 28 se asocia con perfumes como el rubar y el estamonía, y 3 bestias con cabeza de toro, cabeza humana, y cabeza de carnero, montando un dragón. En el libro, Gematría, acerca de la numerología de los números místicos, dice que en el universo estático el 28 significa poder. Netzach, que también se escribe Netzach, y en el mundo de los magos significa, mi victoria, mi poder. Por cierto, Netzach es usado en el mundo de Dios, Cap. 29:11, Yahvé el Grande, el Poderoso, la Gloria, la Victoria y la Majestuosidad. Netzach significa un objeto brillante como una estrella, que viaja a través de, significa una meta dorada que ha sido alcanzada. No hay ninguna duda de que los cabalistas ven al número 28 como un número muy poderoso. Además, cuando vemos que el 28 es un número que es una combinación del 7, perfección, y del 4, considerado como la perfección completa, podremos apreciar que el 28 en el sistema del calendario mágico es muy poderoso. Acorde con los rituales de los Illuminati en el año de 1982, advertimos que el 82 es la inversión del 28. De acuerdo con algunos, el Festival de la Bestia ocurrió en 1982, y el anterior ocurrió en el 53 o 54, el siguiente ocurrió en el 2009 o en el 2010. El lector podrá notar que grandes cambios se dieron en los años de 1953-1954. La primer Junta Bilderberg tuvo lugar en 1954. Este fue el tiempo en el que todas las facciones del poder mundial firmaron un pacto de cooperación.
Fue la primer trama secreta en el que un genuino nuevo orden mundial pasó a saltar al primer plano de la escena. El Priorato de Sion, la orden secreta detrás de los Caballeros Templarios, comenzaron en estos años a diseminar información acerca de ellos mismos. Los Estados Unidos pasaron de dar énfasis a las armas convencionales, a utilizar un armamento nuclear. Los Estados Unidos pasaron a propagar también la energía atómica a nivel mundial, con el programa de átomos por la paz. Un gran número de ocultistas habían predecido este cambio de la energía nuclear tanto para la paz como para la guerra. Otra proyección de la energía era que el dinero pasaría a ser unidades de energía. En el Festival de la Bestia, una hermosa novia es entrenada y presentada a Satán, y ella tiene que ser virgen. Esta ceremonia es casi siempre llevada a cabo en un castillo o en un palacio, y también es mucho más probable que sea llevada a cabo en Europa. Ceremonias de menor rango son llevadas aquí en los Estados Unidos. Los testigos afirman que Satán aparece en persona e interactúa con sus líderes en la tierra. Él les dicta instrucciones detalladas de lo que quiere que se haga para el próximo Festival de la Bestia. En otras palabras, él le dicta a la jerarquía satánica de la cúspide del poder los planes que deberán seguir a largo plazo. El Festival de la Bestia es una ceremonia de un año de duración. Sin embargo, hay una pequeña ceremonia realizada antes del equinoccio de otoño, aproximadamente alrededor del 5 al 7 de septiembre, el cual es llamado la ceremonia de la boda de la bestia. Recordemos la película de la familia Illuminati Disney, La Bella y la Bestia, que también puede ser llamada el Festival de la Bestia, pero esta ceremonia es un microcosmos de lo que representa la principal, es como un preludio o preparación para la gran ceremonia, uno le podría llamar una imitación. También fue remarcado por un informante, que el Festival de la Bestia en 1982, fue el 13º desde 1618, y que el Festival de la Bestia en 1618 había sido un evento bastante significativo. Supercrack Estrella presenta Arte satánico. Hoy intentaré explicar los rituales cabalísticos y ceremonias satánicas. En el año 2009 ocurrieron muchas cosas. Una de esas cosas fue una espiral vista en los cielos de Noruega 9 de diciembre, el mismo día que el presidente Obama era condecorado con el premio Nobel. Unos meses atrás fue la muerte de Michael Jackson, y el 23 de diciembre de 2009 se inauguración en Madrid el obelisco de Calatrava, que curiosamente tiene dibujado una espiral en el suelo igual que la de Noruega. Todo tiene relación, todo es un ritual, y la espiral fue la cumbre final de un portal dimensional abierto en Noruega para enviar algo o alguien a otra dimensión. Hay una ley de Murphy que dice que nada en esta vida es casual, si algo parece satánico es que es satánico, y me estoy refiriendo a la espiral con su obelisco construido en Madrid por el arquitecto Calatrava. En mis vídeos he contado sobre las espirales aparecidas por las noches en el cielo de Noruega en el año 2009, las espirales en el cielo de China, México, Inglaterra y un largo etcétera de espirales que aparecieron en nuestros cielos a lo largo de los últimos años. Las espirales son portales dimensionales que se abren para la entrada en otro mundo, seguramente para la entrada al antimundo donde viven los demonios y otros muchos seres. Es un mundo paralelo al nuestro y gemelo de nuestro mundo. Las espirales son puertas de entrada y también de salida. Pero me quiero centrar en ese monumento de Madrid, en la espiral y su monolito. Observa que las esculturas extrañas y satánicas en Madrid ya vienen de lejos. En Madrid, en el Parque del Retiro, está la escultura del ángel caído o Satanás, la única estatua en el mundo realizada a Satanás. Extraño, ¿verdad? Y ahora tenemos este monumento en Madrid de una espiral. Bueno, analicemos un poco todo esto. La espiral de Madrid está dibujada en el suelo a diferencia de las espirales naturales que aparecieron por el mundo. Lo de espirales naturales ponerlo entre comillas porque nadie sabe por qué aparecieron. Sabemos que las espirales son portales que se abren para entrar en otro mundo, y si la de Madrid está en el suelo, ¿acaso quiere esto decir que la puerta que se abre va al infierno? Observa también que el obelisco que está en el centro de la espiral parece como un rayo que sale desde el suelo hasta el cielo. Como podréis apreciar en esta fotografía de la espiral dibujada en Madrid, el primer elemento que nos llama la atención es la espiral en blanco y negro, símbolo masón por excelencia. Al igual que los suelos en forma de dameros de sus logias. Esta simbología tienen el significado de portales dimensionales, al igual que los espejos. También, si os fijáis, podemos observar en la base, la forma de un disco solar, como segundo elemento de adoración.
Así como el tercer elemento, lo forma el propio obelisco como símbolo fálico, con su inquietante movimiento en forma serpenteante como el de una serpiente. Junto al cuarto elemento, que lo caracteriza por ser dorado, igualmente por alegoría y representación del sol. De todo esto nos saltan las siguientes dudas. ¿Por qué una entidad financiera realiza una donación de esta envergadura? ¿Con qué fin se ha realizado? ¿Por qué se ajusta milimétricamente a los patrones de la masonería? ¿Por qué su movimiento serpenteante solo está operativo en fechas como Nochebuena, Nochevieja, y cuando hay luna llena? ¿Acaso encubren algún tipo de ritual oculto bajo su cúpula y aprovechando fechas determinadas? Y de ser así, ¿quién las realiza? ¿Y con qué fin? A todo esto que va sonando a paranoia, añadir lo siguiente. Desde el año 2010 que se le está haciendo un seguimiento diario, el obelisco solo ha estado en funcionamiento durante 6 días, todos en fechas muy especiales. En particular en luna llena o coincidiendo, como el caso de 19 de marzo de 2011 con la superluna, llamada así por su cercanía a la Tierra. Estas han sido las últimas fechas en que ha estado en movimiento y funcionando el obelisco. En 2010 solo 2 días. 24 de diciembre de 2010, Nochebuena víspera de Navidad, y 31 de diciembre de 2010, Nochevieja. En 2011 solo 4 días en febrero y en marzo. 18 de febrero, coincidiendo con la luna llena. 18 de marzo, día anterior a la superluna llena. 19 de marzo, coincidiendo también con la luna llena, y en particular con la llamada superluna por su cercanía a la Tierra. 20 de marzo, día posterior a la luna llena. Debajo de la base del obelisco se encuentra una enorme cúpula, totalmente hueca, perfectamente acondicionada y habitable, se veía perfectamente cuando la estaban construyendo, y aunque tiene accesos por la superficie, también cuenta con discretos accesos desde los túneles para vehículos que pasan justo por debajo. De esta forma, se puede entrar y salir sin llamar la atención. En su interior hay una escalera que conduce hasta la cúspide e instalaciones eléctricas, de alumbrado, de motorización y de balizamiento. Además, su cubierta consta de 493 láminas de bronce recubiertas en pan de oro de 7,70 metros cada una, con las que se emula un movimiento helicoidal ascendente gracias a 126 pequeños motores que mueven las planchas de manera basculante y radial con una diferencia de milisegundos, para que dé la sensación de tornillo sin fin. El monumento se apoya en un trípode de acero, cuyas patas miden más de 30 metros cada una, empleado para salvar las galerías subterráneas existentes bajo la plaza. Esta zona está cubierta por una superficie cónica truncada cuyo vértice se eleva 6 metros por encima de la calle, lo que da la sensación de plaza con la columna en medio. El extremo superior está coronada por una tapa elíptica abatible y una góndola para labores de mantenimiento. El conjunto está iluminado desde la base con 4 cañones de luz tangenciales a la estructura del monumento y un cañón de 1000 vatios en la parte superior. Por cierto, ¿cuántas veces he hablado en mi canal del año 2009 y el Festival de la Bestia que se celebró aquel año? El siguiente será dentro de 28 años, y en el mismo día que se inauguró la Espiral de Madrid en el año 2009. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. Siempre hay 2 historias, una la que ponen en los libros de historia y otra una realidad que no quieren que sepas. Hombres como Ahmed Pasha y muchos otros de la familia Pasha han sido líderes de la francmasonería y los Illuminati. Ahmed Pasha fue un satanista que tenía un largo harem. Mehmet Talat Pasha, 1872-1921, fue un francmasón y parte de la Revolución Turca de 1908. Él fue el líder de las Juventudes Turcas, que fue un proyecto conjunto entre los sufíes y los satanistas franquistas. El tipo de satanismo que la familia Frank ha liderado ha tenido conexiones con Turquía por cientos de años. Mehmet Talat Pasha fue el gran maestre de la Gran Logia de Turquía. Él ostentó la posición política en Turquía de Gran Vizor de Turquía, 1917-1918. Otro Pasha turco era parte de la realeza turca que dirigió Egipto cuando Egipto era parte del Imperio Otomano. Su nombre era Khedive Ismail Pasha y era gran maestre de la Logia de Egipto. Fue este turco, Khedive Ismail Pasha, quien regaló el famoso obelisco a los Estados Unidos.
El obelisco era llamado la Aguja de Cleopatra y fue originalmente erigido en la ciudad del Sol, Heliópolis, cerca del 1500 DC. El obelisco es una representación de un pene humano, debido a que la adoración al Sol, la adoración a la regeneración, sexo, y la adoración del dios Sol Satán están todas unidas entre sí. Los masones ayudaron a mover el obelisco y a su dedicatoria cuando fueron traídos a la ciudad de Nueva York. Elevados obeliscos han sido edificados por masones en Nueva York, Washington DC, París, el Vaticano, Londres y Latinoamérica. Si mi memoria no me falla, Berlín recibió uno en ese tiempo también 1881. Unos pocos años más tarde en 1885 se inauguró el Ángel Caído en el Retiro de Madrid. Cada mañana cuando el presidente de Estados Unidos se levanta puede mirar a través de la ventana y ver el obelisco masónico y recordar quién realmente controla América. Una vez que el presidente haya tenido algún entrenamiento en la religión del misterio del antiguo Egipto, también sabrá qué parte simbólica del cuerpo ha sido erigida en el Memorial de Washington. Obelisco de Nueva York. La Aguja de Nueva York está en Central Park. Tras la apertura del Canal de Suez en 1869, Ismail Pasha ofreció uno de los obeliscos a Estados Unidos con la esperanza de cultivar las relaciones comerciales, formalizando el hecho su hijo y sucesor Tewfik Pasha en 1879. William H. Vanderbilt financió el traslado, y el obelisco quedó instalado en el parque en 1881. Las agujas de Cleopatra, Cleopatra's Needle, es el nombre anglosajón de una pareja de obeliscos ordenados, esculpir por el faraón Tutmosis III en el siglo XVAC. Inicialmente se erigieron en la antigua ciudad de Yunu, la Heliópolis de Egipto. Posteriormente fueron trasladados a Alejandría, por deseo de César Augusto. En el siglo XIX fueron transportados a Londres y Nueva York respectivamente. La palabra obelisco proviene del término griego obeliskos, que es diminutivo de obelos y significa aguja, pero, a pesar de su nombre, las agujas de Cleopatra, Cleopatra's Needle, no tienen relación con la reina gobernante de Egipto Cleopatra. A veces se denominada por error Cleopatra's Needle al obelisco erigido en la Plaza de la Concordia de París, esculpido en tiempos del faraón Ramsés II y obsequio a Francia de Mehmet Ali en 1826. Sin embargo, este obelisco nunca estuvo en Alejandría Junsa, todavía se encuentra en el templo de Luxor. En tiempos del Imperio, los romanos, tras la conquista de Egipto, habían heredado de los Ptolomeos el gusto por los obeliscos para embellecer sus conjuntos monumentales, siendo innumerables las grandes agujas de granito que arrancaron de los templos egipcios para transportarlas a Roma. Uno de estos obeliscos egipcios fue mandado trasladar a Roma en uno de esos barcos hacia el año 40 DC por órdenes del emperador Calígula para ser instalado en su circo como parte de su culto al dios solar egipcio y a la diosa Isis, el circo de Calígula, posteriormente conocido como el famoso circo de Nerón y Maximus. ¿Qué son los obeliscos y para qué sirven o han servido a lo largo de la historia de la humanidad? El obelisco, llamado tejen en la lengua sagrada de los antiguos egipcios, el término es sinónimo de protección como defensa y dominio. La aguja de piedra tiene por función perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas que siempre amenazan con acumularse, bajo la forma de tormentas visibles o invisibles. Por encima del templo era como un símbolo del rayo petrificado. La palabra obelisco deriva del griego obeliskos, espetón para asar, es una piedra con frecuencia monolítica, de base cuadrangular, puesta derecha y terminada en punta. Origen. Los obeliscos más antiguos se remontan a la dinastía V, época en la que al faraón se le llamaba hijo del dios Sol, título que se añadió a partir de ese momento a la titulatura del faraón. En los comienzos de esta dinastía se había afianzado la leyenda de que el nacimiento del faraón era consecuencia de la unión del dios Sol y la reina que le había dado a luz. Al final de la dinastía surge el culto rival de Osiris, un dios que había sufrido muerte y resurrección. En este sentido, de acuerdo a la religión de Osiris, el faraón se asimilaba a Osiris al morir, y el heredero real, el Horus encarnado, era identificado con Horus, hijo de Osiris. La influencia del culto al sol dejó su marca en la arquitectura. El dios Sol era reverenciado en templos en los cuales se encontraba su emblema en un patio a cielo abierto, la piedra Benben, una piedra cónica levantada sobre un pilar formando un obelisco, estructura que a su vez descansaba sobre una base de forma de pirámide truncada. El conjunto, de líneas no tan esbeltas como las de los monumentos posteriores, constituye el origen de las agujas de piedra. Se cree que el primero de este tipo de templo fue el templo de Ra en Heliópolis. Aunque este templo ha desaparecido, 6 faraones de la dinastía V construyeron copias de él como anexos en sus monumentos funerarios.
Dos de estos monumentos han sido excavados, aunque solo el Templo del Sol de Niusr, en Abu Ghurab, cerca de Abu Sir, da suficientes datos para tener una verdadera idea de su plano y detalles. La construcción de obeliscos proliferó a lo largo de Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo, en el cual estas estructuras eran erigidas frecuentemente en los templos delante del primer pilono, aunque también podían encontrarse en forma individual en el interior del templo a lo largo de su eje central. Observar la función de estas moles de piedra. La aguja de piedra tiene por función perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas que siempre amenazan con acumularse. ¿No os recuerda eso a lo que hacen los chemtrails? Perforar las nubes y dispersar las fuerzas negativas. ¿Qué las fuerzas negativas? Esas que se forman en los cielos y que no quieren que veas. Mi teoría es que los chemtrails podrían ser una sustancia que impide que podamos ver una realidad que se forman en las nubes, como las ciudades flotantes y cosas así. La misión sería impedir la misión de poder verlos. La misma función que tendrían los obelisco. En fin amigos, esto es todo. Un saludo de Supercrack Estrella.